tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de la neurodivergencia en los adultos. ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan importante hablar de ello? Y para ello quiero darle la bienvenida a la doctora Carmen Amezcua. Ella es psiquiatra enfocada en psiquiatría integrativa, pionera en los endocannabinoides, adaptógenos y enteógenos. Que ahorita nos platicas qué son los enteógenos, porque los adaptógenos que hemos hablado en varias ocasiones de ellos, espero que ya la gente sepa, pero pues son todas estas plantas y hongos que nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione mejor. Pero los enteógenos, ¿cómo estás, querida Carmen? Qué gusto compartir contigo el día de hoy. Hola, Ethel, súper feliz de estar aquí contigo nuevamente. Los enteógenos son los psicodélicos, son las plantas y pues también hay moléculas sintéticas que hoy en la medicina y en la ciencia están revolucionando la salud mental, y así es que de eso se trata el término de enteógenos. Está maravilloso. O sea, los psicodélicos que se están usando muchísimo para tratar depresión, trastorno ¿cómo le llaman? Estrés, Postestrés. trauma, Ajá. de estrés traumático. Exactamente. Y muchas de la ansiedad y muchos de los padecimientos que tal vez con la medicina tradicional no se ha podido resolver y han tenido a través de estudios grandes resultados. Entonces a mí se me hace súper interesante. A ver, querida Carmen, ¿qué onda con la neurodivergencia en los adultos? Mira, la verdad es que ese tema a mí me encanta. Uno, porque me considero dentro de ese grupo. Dos, porque tengo un hijo que seguramente y sí, con diagnóstico y todo está dentro de ese grupo. Ujú. Y tres, porque ha dado mucho de qué hablar yo te diría, en los últimos 2 años, sobre todo por el autodiagnóstico que hacemos aquellos adultos que pensamos un poquito distinto. Y no hablo solamente de pensar fuera de la casa, de la Sí. caja, sino de pensar realmente fuera de la neurotipicidad, es decir, de lo que se espera en pensamiento, emoción y conducta. Y hoy, aunque no es un término médico, este es un término que se acuña en los 90 por una psicóloga que determina que el déficit de atención, los trastornos que están dentro del espectro autista, como el Asperger, por ejemplo, la dislexia, entre otros padecimientos psiquiátricos, están dentro de esta neurodivergencia, que es pues un poco, como yo le llamo, el tener un sistema operativo diferente al Ujú. de la mayoría. Que Entonces, eso muchas es veces, la neurodivergencia. eso está padre, y muchas veces, querida Carmen, y lo hemos hablado en varias ocasiones, te hacen sentir raro, ¿no? Te hacen sentir de, ¿qué habrá mal en mí? ¿No? Y porque Sí. no eres parte de lo voy a poner entre comillas, la normalidad. Correcto. Y es eso justamente creo que de lo que se trata, pues estos espacios de educación, de poder entender que somos también diversos a nivel de nuestro pensamiento, nuestra conducta y nuestro actuar. Y esta neurodivergencia mal entendida en la sociedad, en las escuelas, en las compañías, en las academias, pues ha hecho mucho daño en estos cerebros que no actúan y que no son parte de esta norma, Etel. Entonces, Sí, realmente el hablar de neurodivergencia es algo muy lindo porque te permite también identificar quiénes somos muy sensibles, quiénes somos muy concretos, quiénes de repente pues tenemos una versión de la vida distinta diferente. y que en la escuela no encontramos un eco, en la escuela encontramos bullying, o dentro de nuestras empresas o dentro de nuestro grupo social, pues siempre fuimos los raros, siempre fuimos como los, híjole, ¿no? Los que siempre pues estábamos por ahí hablando de cosas extrañas. Sin embargo, hoy se sabe que estas personas pues son mucho más creativas, que son los que le ponen la cereza del pastel a las cosas. O sea, creo que el entender esta diversidad de pensamiento, este sistema operativo distinto, va a permitir, Etel, que mucha gente que ha estado fuera, que ha estado estigmatizada y que ha Sí. estado pues, lamentablemente totalmente alienada, como se les dice también, pues podamos integrarlos y podamos tener herramientas de comprensión y de integración, ¿no? Fíjate que ahora que te escucho,
pues puedo decir que soy neurodivergente, ¿no? ¿Seguro? Ya lo hemos hablado también por el tema que dices de la sensibilidad y junto contigo y también por un podcast que escuché de Marian Rojas Estapé, también otra psiquiatra, sé que soy una persona altamente sensible, ¿no? Entonces, y a veces no sabemos qué hacer o decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me siento a veces abrumada? ¿O por qué tengo tanta empatía con la gente y esperas de regreso lo mismo? Y no es así, ¿no? Como que tratamos de ayudar de hecho, de más. hay algunos puntitos que si quieres para la audiencia los Sí, ponemos para que identifiquen y sobre todo si se sienten ahí, creo que algo que libera mucho es el diagnóstico y es sí. este autodiagnóstico. Lamentablemente, cuando llegamos a la consulta es cuando ya estamos deprimidos, ansiosos, estamos sin dormir, o sea, ya nos ha afectado el hecho de ser distintos. Pero ahí te va, los voy a Por mencionar para que lo favor. anoten. Número uno es la dificultad de concentración. Generalmente tenemos dificultades para concentración en tareas, pero también en lo que nos interesa, somos absolutamente obsesivos y podemos prestar muy alta atención por mucho tiempo. Sensibilidad sensorial, que lo acabas de Sí. mencionar, somos hipersensibles, pero no solamente a los demás, sino a los olores, a los Sí. sabores, a las texturas, a los colores, ¿no? Dificultades sociales, sí se nos dificulta la interacción Mm, social, el contacto visual, el entender el lenguaje no verbal, como qué me quiso decir Ethel con eso, y sí. el poder leer las emociones es el otro de los puntos. Hay una intensa pasión por intereses específicos. ¿Quién más que tú y yo para decir que el tema de la salud nos Sí. apasiona y que ahí hemos estado años y que pues realmente no hemos soltado ese dedo del renglón? Ujú. Desafíos en la organización, pese a que podemos ser muy exitosos, lamentablemente somos muy desordenados en muchas otras cosas, nos cuestan, la gestión del tiempo nos cuesta mucho. Tendemos a tener un pensamiento muy literal, podemos como tener problemas para entender como las metáforas, el sarcasmo, solemos tener dificultades en el sueño, para Ah, conciliar el sueño, no, a ver, para espera. mantener el sueño. Aquí te voy a Sí. tener que detener, querida Carmen, porque voy a una pausa y no nos queremos perder todos estos puntos de la neurodivergencia. No se vaya, volvemos. Estoy platicando con la doctora Carmen Amezco acerca de la neurodivergencia en los adultos y por qué es importante hablar de ello. Yo tengo una duda, querida Carmen. Cuando hablas de neurodivergencia es que podemos ser, tal vez yo, por ejemplo, decías que tal vez un neurodivergente puede ser que tiene dificultades de concentración, sensibilidad sensorial, dificultades sociales, que ahí yo no me considero con dificultad social. Puedes tener un poquito o dentro de la neurodivergencia hay las personas altamente sensibles, como me considero yo, las personas que tal vez tienen alguna onda que no tienen estas facultades sociales, tal vez como tú, que te gusta más tu nido, o todo engloba y puedes tener unos u otros. No, podemos tener algunos, no tenemos que tener efectivamente toda la lista, pero sí, con que la mayoría te sientas identificado, muy posiblemente estás dentro de este cuadrito. Acuérdate que, por ejemplo, déficit de atención con Sí, y sin hiperactividad es parte. Los pacientes que tienen y están dentro del espectro autista, principalmente aquellos Asperger, que son gente muy, muy inteligente, ¿no? sí. Muy capaz en algunas cosas, pero socialmente, para que veas ahí sí les cuesta mucho trabajo. La gente que es TOC, que tiene trastorno obsesivo compulsivo, y en Mm, particular uno de los síndromes que se llama síndrome de Gilles de la Tourette, que tienen tics motores muy importantes, también están dentro de este cajoncito. ya. Hay varias patologías, lo más importante es entender eso que te decía, son cerca de un 10 a un 20% las personas que hoy estamos dentro del cajón de la neurodivergencia en el mundo, lo cual es mucho, es realmente una población muy Sí. importante y que no tenemos estas, pues como beneficios que tienen los neurotípicos, los que piensan aparentemente como lo que marca la norma, ¿no? ¿Se puede Entonces, llamar como patología? eso es parte de lo que creo que se está luchando. Te recuerdo que en los años, pues no me acuerdo si en los 80 se eliminó del DSM-4 la homosexualidad Sí, de los bueno, trastornos, casi los... ¿no? Sí. Bueno, creo que es un poco esta misma pelea hablando de esta nueva diversidad de pensamiento que hoy están clasificadas como patologías y sin embargo sabemos hoy que este espectro, que esta forma de pensar, que esta forma de ser
pues simplemente es eso, y que con lo que finalmente se enferma el paciente es con pues la ignorancia, con el no ser tomados en cuenta, con el no ser realmente parte de esta sociedad normotípica que pues nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos debemos de comportar. Y Sí. ahí es cuando aparece en realidad la salud mental afectada, la depresión, la ansiedad, etcétera, no por esta diversidad del pensamiento. Por eso creo yo que hoy hay esta nueva campaña de poder como normalizar y sacar de estas patologías que hoy así están, son patologías, este tipo de pensamientos de los DSMs, ¿no? De la Sí, de la psiquiatría tradicional. tradicional, ¿no? Ahora, nos estabas comentando acerca de estos tips, ¿no? Para que la gente pueda ver si se aplica en algunos de ellos y que no ha encontrado el camino, ¿no? Que se siente raro. Yo, en mi caso, estoy poniendo mi caso para hacer el comparativo, ¿no? Que podría suceder con cualquier persona que nos esté escuchando o viendo. Yo ya sé que soy una persona altamente sensible, así. Ujú. Tal cual, por muchas de las cosas del checklist, que es, ¿no? La empatía, la música o los ambientes o los olores, todo eso, pues me ayuda y a veces me engento y entonces tienes que huir un poquito. Y hay gente que podría ser dificultad de concentración, pero que no sea por una cuestión de neurodivergencia, sino simplemente porque no pone atención. No, ahí acuérdate que la concentración, atención y memoria dependen de muchas cosas, y Ujú. inclusive depende de qué tan tranquilo estés. Si tú estás muy intranquilo y estás Sí. pensando y estás teniendo muchos estresores por fuera, no vas a poner atención. Entonces, es algo que se mantiene, o sea, que tu concentración no es demasiado para un punto o se pierde constantemente, Ya. pero eso a lo largo del tiempo resulta algo constante. A eso le llamamos como esta alteración en la Ok, concentración. que eso es muy interesante. No es nada más por episodios donde estás cargado de trabajo, sino es algo que se da de forma habitual. Entonces, nos decías, dificultad de concentración, o sea, todo el tema sensorial, ¿no? Sí, dificultad social. Ujú. Lo que te decía es la intensa pasión por intereses como la música. Sí, Los grandes músicos que hemos visto, muchos son neurodivergentes, deportistas, ¿no? claro. Hay muchos deportistas que sabemos que tienen Asperger, que son neurodivergentes, que tienen déficit de atención, matemáticos, hoy científicos, todos estos que encuentran como esto es donde Algo. me voy a agarrar. Ujú. Eso justamente podría llegar a ser parte de una neurodivergencia. También vemos lo que te decía, los desafíos en la Sí. organización y en la gestión del tiempo, pensamientos muy lineales, muy concretos, muy que no entendemos muy bien, como los chistes de doble sentido, como que nos cuesta trabajo, Sí, o sea. dificultad del sueño, ¿no? Ujú. Habilidades motoras, por ejemplo, es muy curioso. Los neurodivergentes no solemos ser muy buenos en los deportes. Cuando somos extremadamente buenos, ¿no? Ve, por Mm, ejemplo, a Michael Phelps. Él sí. es un chavo neurodivergente, digo, ganador, yo creo que de no sé Uh, cuántas medallas sí. olímpicas, ¿no? Y sin embargo, todo el resto de sus habilidades motoras finas, por ejemplo, él te lo dice, tiene una pésima escritura, no puede dibujar nada, o sea, está dañada. Y es lo mismo que sucede con algunos de nosotros que somos neurodivergentes. Reacciones emocionales intensas, ¿no? Somos Ah, el blanco-negro, o sea, o todo nada, ¿no? O sea, como los de mecha cortita, ese dramáticos también también, ¿no? Ujú. muy dramáticos, muy drama queens y con una inconsistencia a veces como también académica o en las relaciones personales, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo las relaciones, mantenernos en una relación, y eso también causa pues mucho impacto a nivel de lo emocional, ¿no? Pues, tenía una pareja y de repente ya me Ya, dejó, pero ¿por qué me dejó? ¿No? O yo sí. decidí dejar a la pareja. Entonces, esta inestabilidad afectiva también se considera parte de estos criterios dentro de la neurodivergencia. Oye, qué interesante. Jamás habíamos como englobado esto y dentro de la neurodivergencia sí hay lo que conocemos con mayor, o sea, lo más típico que es el TDAH, el trastorno por déficit de atención, el espectro Sí, autista, ¿no? El Asperger y otras, también por el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Sería como lo que más comúnmente escuchamos. correcto. Dislexias, por ejemplo, Ah, están claro. dentro de, también
de la neurodivergencia, dispraxias, que son otros trastornos neurológicos donde nos cuesta trabajo identificar caras, identificar palabras, identificar algunas cosas, también están dentro de eso. Pero prácticamente los que acabas de mencionar son de esa cajita de los neurodivergentes. ¿Y qué se hace con esto cuando ya está en la conversación la neurodivergencia en los adultos? ¿Por qué es importante hablar de ello? Para que sepamos que existe y obviamente, si es en su caso, buscar ayuda cuando ya tienes algún problema en algún ámbito social, personal, profesional. Pero querida Carmen, voy rápido a una pausa y regresamos con la respuesta para seguir aquí en Bien y Saludable. Le doy mis redes sociales donde estoy posteando alguna información, bueno, siempre información sobre su salud y su bienestar. Ethel Soriano en Instagram, Facebook y TikTok, donde estoy segura que encontrará respuestas de algunas cosas que suceden. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos aquí en Bien y Saludable y estábamos comentando con la doctora Carmen Amezcua, ya que sabemos que existe esto, los más comunes, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por déficit de atención, dislexia, dispraxias, el espectro autista y las personas altamente sensibles y todo lo que de repente no encajas como en la norma, pero puedes funcionar perfectamente, que ese es otro punto. Cuando ya no funciona, si tienes alteraciones en algún segmento, en un área de tu vida, entonces sí, pues yo creo que, bueno, a todos nos serviría una ayuda, ¿no? Ustedes, psiquiatras, médicos de las emociones. Correcto, pero creo que sí, Ethel, aquí la clave es identificar cuando no te sientas bien. O sea, se vale ser distinto, se vale pensar distinto, lo que no se vale es tener una mala calidad de vida, lo que no se vale es estar infeliz, triste, ansioso, sin dormir. Ahí es cuando tenemos que acudir a un médico, ahí es cuando tenemos que atacar la neurodivergencia. Claro, porque en muchas ocasiones, no me dejarás mentir, querida Carmen, se quiere anestesiar un poco el tema tal vez con el abuso de sustancias, como para decir, no me gusta esta sensación, ¿no?, que tengo. Y entonces, pues, abusas para adormecer un poco. Correcto, esa es una de las principales, digamos, como causas de ir al consultorio. Cuando ya hay una dependencia a tabaco, dependencia a alcohol, que son las más frecuentes, o dependencia a azúcares, que además te estoy hablando de los 3 legales que tenemos a la mano y que están aparentemente bien vistos. Pero definitivamente, Tel, esa es una de las consecuencias más graves de no atender un problema de estos. ¿Qué se hace al respecto? Entonces, si hay algo que no me está permitiendo disfrutar de mi vida, porque la vida es para gozarse, para disfrutarse, hay altas y bajas, obviamente, pero no puede ser una constante donde mi calidad de vida se ve deteriorada. Ahí es importantísimo buscar ayuda. Buscar ayuda de un profesional, creo que eso es muy importante. Estamos buscando ayuda a veces en lugares en donde no vamos a tener la respuesta. Estamos en una crisis de salud mental, Ethel, gravísima, y están surgiendo chamanes, pseudochamanes, guías, coaches, que no tienen lamentablemente la certificación y la profesionalización y que pueden llevarte a un lugar peor del donde estabas, ¿no? Entonces, buscar ayuda de un profesional, siempre de la mano con todo lo que es estilo de vida. Tú lo haces muy bien y maravillosamente les dices a las personas, tu estilo de vida tiene que mejorar para que cambie también tu salud. Y eso en psiquiatría, en salud mental, no es la excepción, Ethel. Así es. Yo sé, querida Carmen, que estás siempre muy ávida de dar información. Dame tus redes, por favor. La gente que tenga alguna duda si es neurodivergente, ¿a dónde te puede llamar? Doctora Carmen Amezcua, también me encuentran en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Ahí vamos a estar dando información siempre y con todo gusto atender sus dudas. Muchísimo, muchísimo gusto también en poder contar con estos espacios donde la gente pues aprende y realmente puede llegar a cambiar el rumbo de su vida. Muchas, muchas gracias. No, hombre, a mí me encanta poder darle a la gente toda esta oportunidad porque, bien lo dices, hay un auge de necesidad de manejar la salud mental. Qué bueno, porque es algo fundamental. No nada más es con lo de antes que escuchamos, la gente que tenía trastornos muy serios, ¿no?
no quiero mencionar, pero muy diferente, psicosis y cosas así, más graves o enfermedades más específicas, pero la salud mental yo creo que todos nos podemos beneficiar de esto y ver cómo lo podemos manejar de una forma profesional, y han salido mucha gente que se dice que maneja el tema de salud mental y sí te puede llevar a un lugar mucho más oscuro. Entonces, mucho ojo con esto, hay que acudir a los profesionales, en este caso la doctora Carmen Amezcua. Si me puedes dar algún correo, algún teléfono, querida Carmen. Pueden encontrarme en mis redes sociales, ahí les dan absolutamente toda la información. Okay. Así encuentran doctora Carmen Amezcua, DRA Carmen Amezcua, sí. Twitter, LinkedIn, Facebook, ahí estamos. Por favor, y también el tema de los psicodélicos, que ha cambiado la vida de mucha gente, siempre llevado a través de un profesional y con estudios que lo avalen. Ojo con eso. Querida Carmen, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Me encanta siempre tenerte en estas cámaras y micrófonos. Gracias a ti, Ethel. Saludos a todos. Un abrazo Bye, bye. grande. Gracias, querida Carmen. Gracias, amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, acérquese a los profesionales y cuídese.